Muy bien, esta otra parte de las materias siempre decimos que viene sponsoreada, ¿no? Por una cerveza danesa. Lamentablemente ahora sí no sale con el audio de la publicidad. Pero bueno, porque esto tiene que ver con la cervecería Carlsberg. ¿Mm? A principios del siglo pasado, uno de los lugares de las industrias más interesantes eran las cervecerías, porque contaban con una sustancia con un enorme potencial de investigación y de las cuales se descubrieron muchísimas cosas, que era la levadura de cerveza, un organismo vivo, unicelular, que aparte de prestarle una industria, un servicio enorme a la industria, también presentaban desafíos y cosas interesantes. Del estudio de la levadura de cerveza, por ejemplo, se aislaron varias vitaminas y aminoácidos que fueron importantes para entender muchísimas rutas metabólicas. Por eso en tanta materia vemos como organismo de referencia al Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura. Bien, entonces, a principios del siglo pasado, en las primeras décadas, uno de los puntos de surgían nuevas investigaciones y nuevas referencias aún en las ciencias básicas y que permitió el avance en conocimientos de la bioquímica fueron las cervecerías. Entre ellas, una de las que estaba a la cabeza era la cervecería Carlsberg. En ella trabajó Sorensen, el doctor Sorensen, a principios del siglo pasado. Así que ahí lo tenemos en una foto en el medio. Bien, entonces, ayer veíamos que habían concentraciones de protones y de oxidrilos que eran del orden de entre dialas -7, dialas -15, ¿sí? Números que sin duda son muy chicos. Entonces, ¿cómo se hacía para manejar estos valores de acidez en una planta industrial donde usted tenía que darle indicaciones también a veces empleados prácticamente semi-analfabetos? Este era por un lado un problema. El otro problema había, digamos, vamos a tratar de entender rápidamente cómo se produce la cerveza. ¿Mm? Las cervezas se hacen de la cebada, pero no se ocupa en sí la cebada para hacer la cerveza. A la cebada se la hace germinar, a esta cebada germinada se la tosta. En el proceso de tostación, lo que se hace es se inhibe la acción de la mayoría de las proteínas que tienen, que era lo que estaban dando el crecimiento o la germinación del grano. Menos, ¿qué hace la alfa-amilasa? La alfa-amilasa lo que hace es ayuda a degradar el almidón en cadenas más pequeñas, sobre todo hasta cadenas de maltosa. ¿Por qué? Porque las levaduras no pueden procesar el almidón. Las levaduras pueden absorber o la glucosa o la maltosa, ¿sí? Y transformarla en alcohol, que era el objetivo en la producción de cerveza. Entonces, eso es lo que se realiza en el tercer paso, que es el macerado. En el macerado se toma la malta, se la tritura, se la pone en agua caliente, que normalmente está a unos 70-72 grados. ¿Por qué? Porque se vio que ese es un buen rango de temperatura para que la alfa-amilasa trabajen bien. A temperatura más alta se extraen los taninos, entonces empezaría a quedar un sabor áspero. Y había otro factor en este punto que era justamente el que venían a tratar de solucionar el grupo de Sorensen. Había un determinado rango de acidez en el que las enzimas trabajaban más y mejor. Esto en un proceso industrial, a veces una pequeña ventaja en la extracción de la materia prima
reportaba una buena cantidad de dinero. Entonces, un proceso que me podía mejorar la producción y el rendimiento de cerveza. Había que ajustar el nivel de acidez y cómo se llevaba eso a la planta. En primer lugar, ya van a ver ustedes en su momento que muchas de estas enzimas tienen un determinado rango óptimo de trabajo en las que ellas pueden trabajar, ¿sí? Entonces, conocido ese rango, ¿cómo hacemos para poder regular la planta y decir que siempre vamos a trabajar en ese valor de rango? Esta es la parte en la que trabajó Sorensen. Pero terminemos de contar cómo se produce la cerveza. Después que se obtiene acá un jarabe color caramelo oscuro, ¿sí? Si uno lo toca es así pegajoso como lo de los jarabes, hay que separar lo que quedó de la semilla tostada, por lo tanto se pasa un filtro y se obtiene el mosto. Ese mosto se manda a una decocción, ¿sí? Se cocina. ¿Para qué? Bueno, para, si tengo agua de más, poder regular un nivel de densidad. Otra, para eliminar todas las proteínas que puedan haber pasado, porque no me interesa que hayan proteínas, porque las proteínas tienen nitrógeno, y si entraban en el ciclo metabólico de la levadura me iban a dar sabores amargos, ¿sí? Como pasa con muchas bases. ¿Se acuerdan que ayer vimos que las bases tenían sabor amargo? Bueno, los compuestos nitrogenados muchas veces constituyen bases y le darían sabor amargo a la cerveza. Entonces se hierve. Entonces ahí se consigue que precipiten las proteínas y además es el momento en el que se le agrega el lúpulo, que es el otro ingrediente importante de la cerveza, ¿no? Dependiendo de cómo se agregue el lúpulo, de la cantidad de que se agregue el lúpulo, muchas veces yo tengo los distintos tipos de cerveza, ¿no? Cuando agrego mucho lúpulo, tengo, por ejemplo, las IPA, ¿sí? Ustedes han visto, ahora son más populares, porque el lúpulo también tiene la acción de conservador, ¿sí? Entonces, había un tipo de cerveza que se escribe Ale, ¿sí? Ale, vamos a ver que hay dos, ya que estamos en este curso de cervecería. Hay dos tipos de cerveza, las Ale y las Lager, ¿sí? Las Lager tienen una fermentación a una temperatura más baja, debajo de los 30 grados, ¿sí? Y las Ale pueden fermentar en un rango más amplio, pueden fermentar arriba de los 30 grados, ¿sí? Normalmente las levaduras de las Ale se van al fondo, las Lager quedan arriba y dan distintos aromas. Entonces, de esto había, por ejemplo, un tipo, la Pale Ale, ¿sí? Pale Ale, que era de la que tomaban los ingleses. Cuando los ingleses invaden la India y tenían tropas estacionadas ya, obviamente había que mandarle cerveza también. Pero ¿cómo se hacía para que la cerveza aguantase todo ese viaje por el trópico y aguantase las altas temperaturas? Entonces, uno de los resultados posibles que se encontró era aumentar la cantidad de lúpulo. Entonces se obtuvo una cerveza más amarga, pero que se conservaba mejor. Entonces ahí se desarrollaron las Indian Pale Ale, ¿sí? Las IPA. Entonces normalmente una buena IPA es más amarga, pero suele ser la que más le gusta después a los tomadores de cerveza. Bien, la hervimos en el proceso de tenemos lo que nos quedó del lúpulo, las proteínas que habían precipitado, se le agregan floculantes que normalmente hoy en día son carrogenina, antes eran una cola de pescado, decanta, se filtra, se enfría, se le mete aire para que arranque la fermentación y se la tiene fermentando. Una fermentación primaria es 7 días, una fermentación secundaria de 15 días y después a veces si tenemos una fermentación en botella es casi otro mes más. Se filtra para darle brillo a las industriales, se carbonata a las industriales, a las artesanales no, se hace que fermenten en botella y ya estaría lista para el consumo.
Entonces, en general, les digo en esta altura del curso siempre de que ya están en condiciones de poder pensar en preparar cerveza artesanal y que lo tomen casi como un desafío profesional. Cuando son estudiantes, en algún momento tenemos que enfrentar el desafío de hacer cerveza artesanal. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad voy a integrar un montón de conceptos, voy a aprender a trabajar en equipo, voy a tener alguna idea de lo que cuesta desarrollar una empresa, comprar insumos, vender productos, transformarlos, ¿no? Entonces, por muchos lados es una buena enseñanza y además voy a tener un montón de buenos amigos que van a estar esperando cuando termine experiencia de hacer cerveza artesanal. Ya la han hecho varios grupos en la facultad y hoy, gracias a Dios, ya no es tan difícil conseguir los insumos para hacerlo. Todavía van a ver por ahí pegaditos los logos de cómo es, que hicieron los alumnos, académica o academia, una cosa así creo que le pusieron a la marca. Bien, entonces es un interesante tema. Bueno, entonces, ¿qué hizo Sorensen para poder regular el valor de la acidez y que pudiese ser replicable? Primeramente, había que dejar de trabajar con esos números tan raros que le resultaba a la gente decir, mire, usted tiene que mantenerme esto en 1 por 10 a la menos 5 de concentración de protones, ¿sí? Porque era muy difícil conocerlo, manejarlo. Entonces, dice, vamos a manejar los niveles de acidez a través de otra función. Le vamos a aplicar una función menos logaritmo, entonces llevamos números muy pequeños, ¿sí? a números discretos, enteros y continuos. Entonces, al aplicarle esta función de el menos el logaritmo de la concentración de protones, el menos logaritmo lo vamos a conocer como una función P minúscula, ¿sí? PH mayúscula quiere decir penthouse, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? O, ¿cómo se llama el programa? ¿Podemos hablar? No, esto es una P minúscula y una H mayúscula. Y significa el menos logaritmo. Entonces, con esto podemos decir que una disolución es neutra cuando la concentración de protones y de oxidrilo eran iguales. Eso ya lo vimos en la clase pasada y de dónde venía. Bien, a 25 grados centígrados, la concentración de protones en agua pura es 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Si a esto le aplicamos el menos logaritmo, si aplicáramos logaritmo solo me quedaría menos 7. Pero aplicar el menos logaritmo me queda 7. ¿Sí? Un número entero y positivo. Que además es la mitad de la escala. A veces cuando viene a rendir y se pone a hablar de la escala de pH y me dice que parte de 7, bueno, entonces la pregunta obvia es decir, ¿por qué tenemos una escala que al medio tiene un 7? ¿Sí? Bueno, porque 1 por 10 a la menos 7 es la concentración de protones en agua pura a 25 grados centígrados. Entonces, el menos logaritmo de esa concentración es 7 y por eso 7 es la mitad de la escala. ¿Sí? Es una escala rara, pero no es arbitraria porque responde a un fenómeno como es el equilibrio que vamos a tener en agua pura. Bien. ¿Una disolución va a ser ácida? Bueno, cuando las concentraciones de protones sean mayores que la de oxidrilos. ¿Sí? Eso va a ser para cualquier valor de concentración de protones que sea mayor que 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Por lo tanto, el pH va a ser menor que 7. ¿No? Y acá siempre decimos, ojo, prestar atención. A mayor concentración de protones, menor valor de pH, ¿sí? Porque es la inversa logarítmica. Entonces, cualquier valor que sea más grande a 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? Va a ser un pH, ¿sí? Menor que 7. Supónganse, en un valor más alto sería 1 por 10 a la menos 5, es 100 veces el valor de la concentración de protones.
y el pH sería igual a 5. ¿Ves? Tengo más concentración y tengo un menor valor de pH. Primera observación, ¿no? Que es como que van en sentido contrario. La concentración de protones me aumenta, el valor de pH disminuye, por un lado. La siguiente observación es que las unidades de pH son logarítmicas. ¿Sí? Si yo tengo dial a la menos 7 y es neutro, y después tengo dial a la menos 6, ¿sí? Dial a la menos 6 sería 10 veces más ácido que 10 a la menos 7, pero el pH pasó de 7 a 6. ¿Sí? Una unidad de pH es un orden de magnitud en la concentración. Entonces, por eso es que cuando lo vemos en los seres vivos, el rango para manejarse en el pH es mucho más estrecho de lo que parece. Pero claro, cuando uno recuerda de que el valor de una unidad de pH es un orden de magnitud, es 10 veces el valor de uno con respecto al otro, esas cosas toman sentido. Bien, y cuando una disolución es básica o alcalina, ¿sí? Es donde la concentración de oxidrismo va a ser mayor que la concentración de protones. Entonces, la concentración de protones va a ser menor que 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? Porque lo de oxidrismo tiene que ser mayor. Entonces voy a tener valores de pH mayores de 7, ¿sí? Entonces, bueno, recalcamos esto. A mayores valores de pH, menores valores de concentración de protones y la inversa también vale, ¿no? Mayores valores de concentración de protones, menores valores de pH. Y estamos hablando de un hecho que se propuso en 1909. Bien, entonces, por distintas razones en la naturaleza vamos a poder encontrar distintos valores relativamente estándar de pH. Bueno, en esta tabla que tenemos de los libros, por ejemplo, nos hace referencia al jugo del estómago. El estómago por día produce entre 1 y 2 litros de ácido clorhídrico y que lo vamos a tener en un valor entre un pH de 1 o de 2, ¿sí? Y es ese ácido muchas veces el que nos da la sensación de la gastritis, ¿no? Y es un ácido fuerte, importante, una cantidad importante, por eso el estómago para protegerse está recubierto internamente por un mucus, ¿sí? Que separa el ácido, o sea, el contenido del ácido, de las células del estómago. Cuando este mucus tenemos que el ácido ataca a la pared del estómago y se producen úlceras, ¿sí? Y es cuando conocemos ese efecto de ardor por gastritis, ¿sí? Que vemos que muchas veces cuando uno tiene los reflujos y el nivel de ácido del contenido del estómago sobrepasa el píloro, que es la válvula que está arriba del estómago y entra el esófago, produce ardor. Y esta disminución del mucus que lo protege, uno de los efectos adversos que tienen en general los analgésicos no esteroideos, como Profe, sí, cuando se toman muchos medicamentos, ¿también pasa lo mismo? ¿No se crean úlceras? depende, eso es lo que depende de qué tipo de medicamento. Lo que pasa es que una de las familias de medicamentos más comunes son estos que te digo, los antiinflamatorios no esteroideos, que se llaman AINES, donde está la aspirina, o sea, el ácido acetilsalicílico, el paracetamol, el ibuprofeno, el ketorolac, el diclofenac, en fin, todo lo que son analgésicos antiinflamatorios. Y todo eso, por el mecanismo en el que trabajan, afectan la producción de ese mucus que protege el estómago, ¿sí? Entonces, medicamentos para el reuma, todo eso sí pueden terminar produciendo una úlcera en el estómago. Porque la función del estómago es producir esta cantidad de ácido. Bien. Bueno, a lo mejor volvemos con este tema un poquito más adelante con los antiácidos.
Hay frutas, ¿sí?, que tienen valores que son muy ácidas. ¿Por qué? Porque normalmente los ácidos impiden el desarrollo de bacterias. Entonces, fíjese que una de las formas de preservar los alimentos es ponerlo en un medio ácido, ¿sí? Entonces hacemos los encurtidos, los picles, ¿no? Básicamente es que ponemos alimentos en un medio ácido y ya con eso se preserva, ¿sí? Para preservarlo de los hongos, normalmente lo que uno usa es aumentar la cantidad de sales. Entonces, normalmente una salazón extrema, como para la preservación de las carnes, es lo que me preserva de la formación de hongos y de bacterias también. Bien, el vinagre en 3, el jugo de uva también en 3, el jugo de naranja en 3. Fíjense que, no sé si alcanzan a ver, orina. La orina me dice entre 4,8 y 7,5. Un rango muy amplio. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la orina es una sustancia de excreción. El organismo se tiene que sacar de encima todo lo que le molesta y lo que no le sirve. Entonces, por ejemplo, nos tomamos una jarra de jugo de naranja recién exprimida, ¿sí? Uno dice, el organismo es fabuloso, pero acá tengo un montón de ácido que no lo necesito de golpe, por lo tanto lo tengo que sacar afuera. Entonces, a la hora de haberse tomado la jarra de naranja, le aseguro que el nivel de orina es muy ácido, ¿sí? Y lo mismo pasa si ingerimos alimentos que alcalinizan, ¿eh? Por ejemplo, ustedes vienen el domingo, le tiran el diente a un asado, ¿sí? Un lujo. ¿Qué pasa? Para poder procesar esas proteínas, necesito mucho ácido del estómago, produce ácido. Pero si yo produzco ácido hacia un lado, hacia el otro lado voy a producir oxidrilo. En el caso del organismo, bicarbonato. Entonces tengo todo un excedente de bicarbonato que lo tengo que eliminar del organismo. Entonces, ¿qué hago? Voy y lo elimino por riñón. Entonces, probablemente un rato después del asado, voy a tener una orina alcalina. Bien. Otro punto interesante en la tabla, fíjense en el agua. Me dice que el agua tiene un pH 5,5. Pero, profe, ¿no me dijo que el agua tenía un pH de 7? ¿Por qué me vine a confundir? ¿Ve que son tendenciosos ustedes al explicar las cosas? Bien. Entonces, fíjense que dice el agua expuesta al aire. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo tengo agua recién destilada, sí, el pH va a ser de 7. Pero si dejo el vaso a que esté en contacto con el aire, el anhídrido carbónico del aire se va a disolver, ¿sí? Y se va a producir una pequeña reacción. Anhídrido carbónico más agua me va a dar bicarbonato más un protón, ¿sí? Ese más un protón me va a producir un medio ácido que puede llegar hasta tener un valor de 5,5. Así que normalmente el agua expuesta al aire va a tener un pH ligeramente ácido, ¿sí? Bien. La saliva, la leche, la sangre, ¿sí?, van a estar en un rango mucho más neutro, ¿no? Igual que las lágrimas. Fíjese que la sangre da un rango que probablemente aún sea más estrecho de lo que nos dice ahí. Entre un 7,35 y un 7,45, ¿sí? Variándolo fuera de ese rango de 0,1 unidad de pH, ya estaríamos en zonas que pueden llegar a la muerte. Procesos metabólicos normales o patológicos que estén por debajo de ese valor 7,35, ya vamos a decir que tenemos una acidosis, ¿sí? Una acidosis que puede ser una acidosis metabólica por problemas a lo mejor en riñón o en pulmones, o valores superiores vamos a tener una alcalosis metabólica. ¿Podemos inducirnos una acidosis, una alcalosis? Sí, todos los días. Fíjense en una cosa que pasa en invierno, ahora no hay menos esta semana con el calor que ha hecho. A veces llegamos en el invierno, mucho frío, nos metemos en la cama, que está helada, nos tapamos
con la colcha, todo, porque no damos de frío. Y respiramos debajo de la sábana, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que empiezan a respirar, y la respiración se vuelve cada vez más agitada, hasta que no aguantan más y tienen que sacar la cabeza. Bien, ¿qué es lo que pasó? Al respirar ese mismo aire que están emitiendo, llega una información a los pulmones, está aumentando la presión parcial del anhídrido carbónico, tenemos que aumentar la frecuencia respiratoria para facilitar el intercambio. Como ese intercambio no sucede, la frecuencia sigue aumentando debido a que hay receptores que están registrando esa disminución en el pH, ese aumento en la acidez en el sistema, ¿sí? Entonces tenemos ahí una acidosis metabólica, bueno, inclusive porque estamos respirando el mismo aire que ocurre. Y la alcalosis, bueno, hay una alcalosis que la sufrimos casi todos los días, que es la alcalosis postprandial. Bien, ¿de qué se trata este nombre tan difícil? Es, después de almorzar, por lo general nos da sueño, ¿sí? Ese sueñito que nos da después de comer es justamente el estómago tuvo que producir ácido para poder digerir los alimentos que le hayamos agregado, ¿sí? Más todavía cuando son carbohidratos o cuando son proteínas. Necesitamos más ácido para poder digerirlo. Entonces, como decía recién, para producir ácido hacia el estómago tengo que producir bicarbonato hacia el nivel del plasma. El plasma se vuelve más alcalino, ¿sí? Entonces uno de los efectos que tengo es el sueño y me disminuye también la frecuencia respiratoria, ¿sí? Para dar más tiempo para poder expulsar esa cantidad de anhídrido carbónico, en definitiva en el equilibrio que vamos a tener, que se nos está produciendo. Entonces, el tema del pH, la concentración de protones, es también uno de los temas fundamentales en el control de cualquier sistema vivo, de la homeostasis. Habíamos visto la presión osmótica, habíamos dicho que la temperatura, y la tercera parte importantísima es el control de la acidez, medidos normalmente como pH. Bien, así como medimos el pH, podemos medir el p-oxidrilo, que sería el menos logaritmo o el logaritmo inverso de la concentración de oxidrilos que tenga. Pero normalmente, para no tener que medir los dos, normalmente lo hacemos con uno solo. Como el producto iónico del agua, el K-Water, es igual a la concentración de oxidrilos y la de protones, y eso me da 1 por 10 a la menos 14, yo a todo le puedo aplicar el funcional P, ¿sí? Entonces a todo le puedo aplicar el menos logaritmo. Acá hay que acordarse de que el logaritmo de un producto, ¿sí? Es igual a la suma de los logaritmos. Por eso los dos se están sumando algebraicamente, en este caso. Con lo cual obtenemos una relación que después utilizamos casi de manera inconsciente, que es decir, el pH más el p-oxidrilo me da 14. Entonces, si yo conozco el pH, puedo determinar siempre el valor del p-oxidrilo, porque la suma de los dos es 14. Entonces, es una relación muy fácil, ¿sí? Para poder llevarla adelante. Bueno, acá hay un video, pero no lo vamos a poder escuchar los audios que tienen que ver con la escala de pH. Sí que queda más bien, o miren alguno de los videos que están en internet, en YouTube, o se ven la presentación que está subida al aula virtual. Sobre este punto de la escala del pH es bastante importante, ¿sí? Poder hacerlo, poder entenderlo. Y tienen también puesto en el aula virtual el acceso a esta simulación. A ver si... Porque hay ciertos conceptos con los que me tengo que hacer muy amigo con esta cuestión del pH, porque lo voy a usar siempre. Entonces,
Hay distintas formas de medir el pH, ¿sí? Quizás la mejor sea con un pHímetro, que es un aparatito, cuyo fundamento lo voy a ver en otro curso, donde yo puedo meter el electrodo o la sonda y me va a decir directamente el pH. También puedo utilizar tiras, ¿sí? Hay una serie de tiras reactivas que en función del color que me dé, yo voy a poder decir también en qué valor del rango del pH está, ¿sí? O después también otras técnicas para determinar acidez total, etcétera, etcétera. Bien, acá tenemos agua. Entonces, ¿qué me marca el agua? Que el pH es de 7, ¿sí? Y el pH, importante entenderlo, es independiente del volumen. Es una propiedad intrínseca, ¿sí? Una gota de agua, ¿sí? O una pileta de agua en las mismas condiciones, los dos van a tener el mismo pH, ¿sí? Así que el pH es una propiedad intrínseca. Si agregamos otro tipo de sustancia, ¿sí? Supongamos un ácido, bueno, me va a indicar, por ejemplo, para este caso de acidez, que el pH es de 1. Pero ahora vamos a tratar de tomar 100 mililitros. Miren, ahí tenemos 100 mililitros y teníamos un pH de 1. Vamos a llevarlo a 1 litro, ¿sí? Entonces, bueno, es un chiquitito. Esto que era un pH de 1, lo diluí 10 veces, 100 mililitros, lo llevé a 1000 mililitros y el pH pasó de 1 a 2, ¿sí? La concentración pasó de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 2, o sea, algo que se diluyó 10 veces. Si a esto volvemos a repetirlo y dejamos solo 100 mililitros, esto está en un pH 2, le agrego, lo llevo a 1000 mililitros, ¿sí? Se volví a diluir 10 veces, ahora tengo un pH de 3, pH de 3. Pero con respecto al primero, que lo había diluido 10 veces, ahora ya lo he diluido 100 veces. Los 100 mililitros los que partí, que tenía un pH de 1, lo he diluido 100 veces. Tengo 2 órdenes de magnitud, tengo 2 unidades de pH, ¿sí? Este valor de la relación de las cantidades es importante para ir tomándolo. Y así, si lo volvemos a repetir, vamos a volver a pasar por lo mismo, ¿sí? Vuelvo a diluirlo 10 veces, ¿sí? Ahora tendría el valor inicial diluido en 1000 veces y el valor del pH aumentó 3 unidades. Entonces, esta relación de que la unidad del pH, ¿sí? Que es una escala logarítmica, está relacionada con 10 veces los valores de concentración de protones, es importante para ir tomándolo en cuenta. Y, bueno, cualquier medio ácido me va a dar un pH debajo de 7 y cualquier medio alcalino me va a dar un pH mayor de 7, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, un destapacañería, ¿sí? Destapacañería. También, si lo diluimos, fíjense, lo vamos a diluir. Yo tengo acá un pH de 13, 100 mililitros, lo voy a llevar a 1000 mililitros. ¿Qué pasó? Lo tenía de 13, bajó a 12. A 12. Una unidad de pH, pero ahora al diluir los álcalis, el pH disminuye porque voy teniendo cada vez menor concentración de oxidrilos, entonces obviamente que me va a ir aumentando la concentración de protones. Esto, si hay algo que no se entienda, ¿sí? Bueno, hagan la animación o vayan preguntando. Lo mismo con el sensor de pH, ¿sí? Tengo agua, la concentración del agua, entonces este es un punto interesante para poder prestarle atención. La concentración del agua es 55 molar. Y les pido, por si me olvido decirlo después, no importa lo que haga o la solución que prepare,
la concentración del agua casi no cambia. Por eso, los líquidos puros en la constante de equilibrio se multiplican por la constante de equilibrio para darme otra constante de equilibrio, porque este va a ser un valor que van a ver ustedes que no cambia. Si a esto agregamos, por ejemplo, ácido, nuevamente, ahora tengo un pH de 1. Si me quedo con 100 mililitros, que me resulta una cantidad fácil para pensarla, y lo diluyo a 1000 mililitros, resulta que ahora tengo un pH de 2. ¿Qué pasó acá? Bueno, la concentración pasó de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 2. Se va disminuyendo la concentración de protones y por lo tanto me va aumentando la de oxidrilo. Y la concentración de agua no cambió. Bien. Si lo graficamos, por ejemplo, la proporción, no de las moléculas totales, sino solamente una ligera proporción entre lo que habrían de protones y de oxidrilos, alcanzaríamos a ver acá alguno que otro puntito azul debido a la proporción de oxidrilos. Si sacamos y nos quedamos con 100 mililitros de esta solución de ácido de pH de 2, y la llevamos nuevamente a 1000 mililitros, ahora vemos que el pH pasó a ser 3. Habrán visto que esta columna bajó, esta subió un poco, ¿sí? Y bueno, apareció un puntito azul más. Tampoco así en unidades es tan grande la diferencia entre día a la menos 4 y día a la menos 11 que ver alguno otro se nos hace bastante difícil, ¿no? Si, por ejemplo, nos vamos al que teníamos recién, a un medio alcalino, vemos ahora que prácticamente lo que hay son oxidrilos, que si los diluyo, me aparecen algunos puntitos rojos, ¿sí? En cambio, si tomo alguna sustancia más neutra, como por ejemplo la leche, fíjese que las proporciones, la relación de concentración están más próximas, ¿sí? Entonces la cantidad de puntos azules y rojos que me aparecen están más parecidas. Bien. Si tuviésemos, por ejemplo, vamos a poner, tenemos acá una solución de pH 7, la cantidad de puntos azules y rojos son más o menos lo mismo. Si aumentamos la cantidad de protones, vemos que acá el pH disminuye, la cantidad de concentración de protones como puntos rojos vemos que aumenta. Lo mismo pasa si lo hacemos al revés. La cantidad azul aumenta, el rojo disminuye. Bien. Y la concentración del agua nunca cambió. Bien. Entonces, este es un concepto que hay que incorporarlo. Bueno, acá tenemos unos ejemplos para que nos demos cuenta cómo los medios ácidos y básicos nos modifican. Acá tendríamos el repollo colorado, que normalmente a veces la mamá sabe comer, y los tenemos uno en un medio alcalino y este otro en un medio ácido. Con el solo hecho de ponerlo, vemos cómo cambian de color. Con muchas flores pasa parecido. Muchas veces sabemos tener hortensias en casa y vemos que en un lugar hay hortensias rojas y en otro hortensias azules. Todo depende de cómo sea el pH del suelo. Si es alcalino, vamos a tener un color. Si vamos a tener ácido, vamos a tener otro color en las flores, ¿no? Porque básicamente el pigmento va a ser sensible a ese color. ¿Lo vieron? ¿Los ponemos de nuevo? ¿Lo entendieron? Bueno. Sí, profe, se entendió. Bueno, acá tenemos
otro ejemplo de lo que los valores de pH pueden hacer, ¿no? Aunque ya no sea tan así, pero lo mismo ocurre. Lo que están viendo ahora es pelo humano, ¿sí? El de la imagen de arriba es un pelo sano. El de la imagen de abajo es un cabello teñido, ¿sí? Normalmente para el proceso de tensión, que es un color que se desarrolla de manera polimérica, por eso hay que ponerlo y dejarlo cierto tiempo, porque la molécula se va haciendo más grande y en ese tiempo se va definiendo también el color, y al hacerse más grande se hace insoluble. Entonces, para que quede atrapado entre las células del cabello, fíjese, el cabello está hecho por una serie como de escamas, son células deshidratadas y muertas. Entonces, para que el colorante se fije, lo que se hace es abrir esas células. ¿Cómo se hace? Con un medio alcalino, ¿no? Por eso, antes, ya prácticamente no se ve, uno pasaba por las peluquerías y había un olor a amoníaco terrible, porque era lo que básicamente se utilizaba, y eso mandaba el cabello a veces un valor de 13, un pH de 13. Hoy en día, por lo menos lo que estamos viendo, se utilizan otras bases que son menos agresivas por el pelo, pero este proceso de abrir el pelo es necesario para que adentro de esa célula el pigmento pueda precipitarse, pueda depositarse ahí adentro y, en definitiva, teñir el cabello. Pero lo que pasa como efecto secundario, el pelo pierde masa, pierde sobre todo cantidad de proteínas, se le solubilizan muchas proteínas, y eso hace que el pelo teñido se vaya deteriorando. Por eso las abuelas le dicen que el cabello no se tiene que teñir hasta los 40, ¿no? Bueno, es por eso, porque el pelo se deteriora. Bueno, me parece que perdí señal de lo que estaba presentando, pero ustedes me han seguido escuchando, ¿no es cierto? Sí, se escuchó, pero no se ve la presentación. Sí, se me cortó en la computadora. Denme un minutito a ver si quiere retornar. Si no, yo les voy a seguir contando. Bueno, una de las cosas que se va a derivar de este concepto de pH es que tengo que aprender a usarlo, ¿sí? Entonces, obviamente van a aparecer problemas por ahí que me van a decir, ¿cuánto vale el pH si la concentración de protones es tanto? ¿Sí? O ¿cuánto vale o qué concentración de oxidrilos tengo si la concentración de pH es tanto? Muy bien, sigo sin conexión. Bueno, entonces, lo que vendría a continuación, no necesito mucha imagen, sería plantear un ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, el pH del agua de lluvia recolectada en cierta región de un día particular fue de 4,82. De 4,82. ¿Cuál es la concentración de protones, de iones hidrogeniones, en el agua de lluvia? Entonces, básicamente, cuando tengo relación entre concentración de protones y pH, la ecuación que siempre va a estar en el medio es que el pH es igual al menos logaritmo decimal de la concentración de protones, ¿sí? O también puedo tener en cuenta la función inversa, la concentración de protones 10 elevado al menos pH. Básicamente lo que hacemos con la calculadora es función inversa del logaritmo y se acabó. Pero bueno, matemáticamente usted sabe que, sobre todo la profesora Rubio, nos gusta enseñarnos bien, y sería
si el pH era 4,82, la concentración de protones va a ser igual a 10 elevado a la menos 4,82. ¿Sí? Resuelvo esa expresión, a la que estaba elevado y me va a dar 1,5 por 10 a la menos 5. O sea, la concentración de protones estaba en el rango de 10 a la menos 5. Y eso es cierto, no necesitaba sacar ninguna cuenta. Si un pH de 4, que es 4,8, es casi 5. Si la concentración hubiera sido 5, sin hacer cálculos ni nada, ya sé que la concentración de protones era 1 por 10 a la menos 5. Así que por ahí tenía que estar el valor próximo. Cachito más, cachito menos, pero seguro que en el rango estábamos. ¿Sí? A ver si me puedo volver a reconectar. Lo que vamos a hacer, me parece que no me queda otra, es probar desconectarme acá y volver a conectarme en unos minutitos para poder tener una mejor señal. Así que, bueno, vamos a hacer una pausa. Muy bien. Y tenemos otro ejercicio más que es del mismo tipo. En este otro ejercicio nos dice que la concentración de los iones oxidrilo de una muestra de sangre es de 2,5 por 10 a la menos 7 molar. ¿Cuál es el pH de la sangre? Claro, en esta determinación se determinó la concentración de oxidrilos por distintos métodos y hace falta saber el pH de la sangre. Entonces, muchas veces este valor de determinar el pH en sangre es a veces un resultado sumamente urgente, ¿sí? Cuando estén haciendo guardia, capaz que hasta casi que se van a tener que ir corriendo hasta la cama del paciente, venir al laboratorio y determinar rápidamente este pH y otros indicadores. Bien. Entonces, este es un ejercicio de ese tipo. Cuando tenemos mezclado oxidrilos y pH, bueno, sabemos que la ecuación de referencia más el oxidrilo me va a dar 14. Bien, entonces, si conozco la concentración de oxidrilos, puedo determinar el pOH y si, bueno, simplemente sacar el logaritmo, cambiarle el signo o el menos logaritmo. Después, ese valor que obtengo va a ser restárselo a 14 y voy a tener el valor de pH. En este caso me salió 6,6, que me da un pH de 7,4. 7,4 que estamos en el rango, en el cual se puede determinar. ¿Sí? Entonces el paciente estaría dentro del rango para poder trabajar con ello. Bueno, más ejercicios de este tipo vamos a tener en la parte práctica. Otro tema también interesante es saber cuánto es el valor de la concentración de protones, o en definitiva cuánto va a ser el pH, en las soluciones de distintos tipos de ácidos, ¿sí? Porque el valor de la acidez va a ser siempre un valor de referencia, pero no va a estar directamente relacionado con la concentración del ácido. ¿Y por qué? Eso es lo que vamos a ver ahora. Habíamos mencionado en algún momento a Faraday y su clasificación de la sustancia en función de su calidad de electrolito. Que tenemos electrolitos fuertes, electrolitos débiles y no electrolitos. Bien, los ácidos siempre van a ser algún tipo de electrolito, porque obviamente está casi en su definición que se van a poder disociar algo al menos.
Los que se disocien al 100%, esos van a ser los electrolitos fuertes, ¿sí? Por ejemplo, al caso de una sal, el cloruro de sodio, la sal común, cuando la disolvemos en agua, se disocia completamente en iones cloruro y en iones sodio, ¿sí? Y un electrolito débil no se disocia por completo. Se puede disolver al completo, pero puede que no se disocie al completo, ¿sí? Entonces tenemos acá, volver a hacer hincapié en que tenemos dos fenómenos que son distintos. Uno es que se disuelva, ¿sí? O no se disuelva, y el otro es que al disolverse sea un electrolito o no sea un electrolito, o sea un electrolito fuerte o sea un electrolito débil, ¿sí? Entonces, esto es importante porque vamos generando distintos tipos de fenómenos, a veces y después nos parece que es uno solo, y son fenómenos distintos que ocurren en simultáneo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ácido débil, que es el ácido acético, el del vinagre, que una parte del vinagre se va a disociar en iones acetato y protones, ¿sí? El vinagre, el ácido acético, se va a disolver en agua en cualquier proporción. Son sustancias que son completamente miscibles. Bien, pero una parte, vamos a decir una partecita de ese ácido acético, se va a disociar en acetato y en protones. Por eso es un ácido débil, ¿sí? Los ácidos fuertes son electrolitos fuertes. Ejemplo, bueno, el ácido clorhídrico, ¿sí? Que completamente se va a disociar en iones cloruro y en iones oxidrilos. Punto importante cuando hablamos de fuerte o débil, ¿sí? Vamos a hacer una generalidad. Vamos a decir, cada vez que hablamos de una sustancia fuerte, que es un electrolito fuerte, que es un ácido fuerte o que es una base fuerte, imaginamos que se disoció al 100%. Entonces, está implicado en una reacción irreversible. Por eso hacemos una sola flecha, ¿sí? Yo tengo los reactivos y todos los reactivos pasan a ser producto y se acabó, ¿sí? El ácido nítrico también es fuerte, el perclórico, entonces el sulfúrico en la primera disociación. El sulfúrico, cuando me da origen al sulfato ácido, sí, es un ácido fuerte que se disocia al completo. ¿Mm? Bien. Y los débiles van a estar en un equilibrio. Por ejemplo, el fluorhídrico, ¿sí? Solamente una parte de ellos se va a disociar. Entonces, como una parte, llegamos a un equilibrio. Parte se disocia y parte se vuelve a asociar, ¿sí? Tenemos un equilibrio. Y esto es importantísimo para poder considerarlo, porque si yo tengo un equilibrio, puedo plantear las condiciones y las ecuaciones del equilibrio. Entonces, fíjense acá me vuelve a aparecer el sulfato ácido en la segunda disociación, o sea, cuando me da origen a los iones sulfato, se está comportando como un ácido débil. Bien, lo mismo para el agua, lo mismo para las bases fuertes, por ejemplo, hidróxido de sodio, litio, potasio, son fuertes, las voy a representar con una sola línea, ¿sí? Vario. Y las bases débiles van y vienen. Como base débil, acuérdense que todas los aniones de los ácidos conjugados son de los ácidos son sus bases conjugadas. Entonces, por ejemplo, ustedes ven, tomamos el fluoruro como si fuera una base, porque es una base, ¿sí? Tiene par de electrones aislados que es capaz de aceptar un protón, entonces se comporta como una base, es una base de Bromter. Entonces el fluoruro más agua me regenera el ácido fluorídrico dejándome en el medio oxidrilos y es reversible, ¿sí? Entonces, los nitritos, etcétera, etcétera. Bien. De esto, ¿sí? Podemos sacar algunos principios antes de seguir avanzando
con las ecuaciones. La base conjugada de un ácido fuerte no tiene una fuerza medible. Entonces, acá hablemos qué es un ácido fuerte. Un ácido fuerte es aquel que se va a disociar y me va a generar su base conjugada, ¿sí? El anión, más una cierta cantidad de protones, igual a la cantidad de ácido que teníamos. Se disoció completamente. Una base fuerte, ¿qué va a ser la base fuerte? Va a ser capaz de unir a cualquier protón que ande por ahí, ¿sí? Con el que se pueda unir. Entonces, en el caso de los ácidos, que es más común, si el ácido fuerte va a tener la capacidad de disociarse y generar el protón. Y la base conjugada. Esa base conjugada, que es el anión del ácido, no va a tener fuerza para tomar un protón y regenerar el ácido, ¿sí? Porque normalmente me confundo entre lo que es un ácido fuerte y lo que hace una base fuerte, y que lo que es una base débil, o en este caso la base conjugada de los ácidos fuertes, no tiene una fuerza capaz de unirse con un protón para regenerar el ácido. En un medio acuoso, el ácido más fuerte que va a existir en disolución es el hidronio, ¿sí? Cualquier ácido más fuerte que yo agregue, lo que va a hacer es, se va a disociar y le va a ceder ese protón a una molécula de agua. Entonces, ¿quién es el ácido más fuerte que va a estar en el medio? El hidronio, ¿sí? Cualquier ácido más débil que el hidronio, ¿qué va a hacer? Va a recibir un protón del hidronio y me va a regenerar el ácido, ¿sí? Pero ya va a ser más débil que el hidronio. Entonces, en una solución acuosa, el ácido más fuerte que voy a encontrar como tal va a ser el hidronio. Cualquier otro más fuerte va a estar disociado. Por ejemplo, si yo agrego ácido clorhídrico o ácido nítrico, yo en la solución no voy a encontrar ácido nítrico, voy a encontrar iones cloruro, ¿sí? No voy a encontrar ácido nítrico, voy a encontrar iones nitrato. Por eso el ácido más fuerte que puede existir en una solución acuosa va a ser el hidronio. Lo mismo pasa con el oxidrilo. El oxidrilo es la base más fuerte que voy a poder encontrar en una disolución acuosa, ¿sí? Y hablamos de disolución acuosa, porque después, a lo mejor cuando trabajen en medios no acuosos, principalmente en química orgánica, pueden que aparezcan ácidos y bases que van a ser más fuertes. Entonces, muchas veces vemos una pregunta, profe, ¿cómo hago para...? En todas las tablas que les hagan en el libro, vamos a tener solamente 6 ácidos fuertes, ¿sí? El clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico. Perclórico, sulfúrico y nítrico, ¿sí? Y punto. Entonces, si yo me aprendo que esos son los fuertes, cualquier otro que se me atraviese en la vida, ya sé que estoy hablando de un ácido débil, ¿sí? Bien. ¿Y quiénes son las bases fuertes? Bueno, base fuerte, más fuerte que el oxidrilo, únicamente tenemos el ionamida. Entonces es muy raro verlo, nunca en solución. Después vamos a tener el, el ciano, el amoníaco, el acetato, pero de todo eso ya son débiles, ¿sí? Básicamente, la discusión o el esfuerzo se va a limitar en aprenderme quiénes son los ácidos fuertes, ¿sí? Que eso es, lo tengo que saber, lo tengo que aprender, porque además si me toca manejarlo en el laboratorio, son a los ácidos que por su carácter ácido yo lo voy a tener que tener más respeto, ¿sí? Eso quiere decir de que no es que no vaya a respetar el ácido cianhídrico, ¿sí? Mezclo cianuro, le echo ácido, total es un ácido débil. Error, porque va a estar muerto en menos de 3 minutos, ¿sí? Quiero decir como carácter ácido. Bien. ¿Cómo es entonces la diferencia de comportamiento de un ácido fuerte y un ácido débil? Mire, acá tenemos en un principio el ácido fuerte, un ácido fuerte. Cuando yo lo agrego
ácido clorhídrico, ¿sí? Sin disociar. Cuando se lo agregué en el agua, se disocia y no me queda nada de ácido clorhídrico en la solución, todo se me descompuso en iones cloruro y en iones hidrógeno. Y si vemos la representación molecular, tenemos solamente iones cloruros y hidronios. Tenemos por ahí la misma cantidad de iones hidronios. Bien, ¿qué pasa con el ácido débil? Del ácido débil que yo agrego a la solución, la mayor parte va a quedar como tal. Y una pequeña parte se va a disociar y me va a dar su base conjugada, en este caso el ácido débil el ácido fluorhídrico. Entonces, la mayor parte del ácido fluorhídrico que agregué va a quedar como tal, y una partecita se va a descomponer en fluoruros y otra en hidronios. Entonces, es lo que vemos acá en la representación. Vemos varias o la mayoría de las moléculas están como fluorhídrico, como ácido fluorhídrico, y alguna que otra se descompuso en iones fluoruro y los iones hidronios. Bien, entonces, básicamente la proporción de iones hidróneos que yo voy a tener un ácido débil, siempre a igualdad de concentraciones, va a ser menor que la que tendría en un ácido fuerte. Bien. Entonces, esto nos facilita algunos trabajos. Por ejemplo, ¿cómo es para calcular el pH de una concentración de un ácido fuerte? Bien. Como un ácido fuerte se va a disociar al 100%, ¿sí? Por ejemplo, ácido nítrico que me va a dar hidronios y nitratos. En la concentración inicial, ¿cuánto agregué? Bueno, agregué tal concentración, o sea, 2 por 10 a la menos 3 molar de ácido nítrico, que es lo mismo que decir 0,02 molar. Esa era la concentración inicial. Y cuando se disoció, ¿cuánto me quedó de iones nitrato? Cuando se disoció, de iones nitrato voy a tener 0,02 molar y de hidronios 0,02 molar. Entonces, para los ácidos fuertes, la concentración de protones que voy a tener en la solución es la misma que la concentración de ácido que yo agregué, que es la concentración analítica del ácido que empleamos. Entonces esto facilita muchísimo el cálculo del pH, porque directamente es la concentración de protones o de hidronios que yo tengo, le aplicamos eso y bueno, una concentración de 2 por 10 a la menos 3 me da un pH de 2,7. ¿Y con las bases fuertes? Bueno, con las bases fuertes, por ejemplo, hidróxido de sodio, litio, bario, sería lo mismo. No obstante, siempre tengo que tener en cuenta de cómo se produce la disociación. ¿Sí? En una concentración inicial, el hidróxido de bario, yo lo voy a tener en una concentración de 1,8 por 10 a la menos 2 molar, o lo que sería lo mismo 0,018 molar. Cuando se disocia, no me queda nada de hidróxido de bario porque es una base fuerte. De bario me va a quedar 0,18, pero de hidróxido me va a quedar 0,18 por 2, entonces me va a 0,036. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tengo ahí la cantidad de oxidrilos, le aplico el funcional P, o sea, le saco el menos logaritmo, y se lo voy a restar a 14, lo cual me va, obviamente, para una base fuerte me tiene que dar un pH arriba de 7. Bueno, me da un pH casi de 12,5. Bien. Entonces, son ejercicios tipo de los cuales vamos a tener también en la guía. Pero ¿y qué pasó con los ácidos débiles? ¿Sí? Los ácidos débiles, lo que tengo que acordarme es que tienen un equilibrio, presentan un equilibrio. Si presentan un equilibrio, esto quiere decir de que puedo escribir la constante de equilibrio. ¿Sí?
La constante de equilibrio, que la puedo poner al nivel iónico, porque yo ya sé que la constante de equilibrio por la concentración de agua se va a multiplicar, y me va a quedar una expresión en donde me va a decir que la concentración de protones por lo de la base conjugada sobre el ácido, sin disociar que tengo, me va a dar una constante que va a ser típica de ese ácido, ¿sí? Entonces, a esa la voy a llamar constante de ionización ácida o constante de acidez, ¿sí? Y esa va a ser típica de cada ácido. Bien, interpretación primaria de esta constante de acidez. Como yo tengo arriba en el denominador la concentración de protones, ¿sí? Contra un ácido cualquiera, contra más grande sea su número, la constante de acidez, mayor cantidad de protones me va a querer decir que tengo en el medio. O sea que una constante de acidez grande me va a hablar de un ácido más fuerte. Una constante de acidez pequeña me va a hablar de un ácido más débil. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque estamos hablando de una relación de cocientes. Entonces, contra mayor sea la constante de acidez, ¿sí? Mayor es la fuerza de ese ácido débil. Bien, veamos algunos de estos ejemplos. Todos estos son ácidos débiles. El ácido clorhídrico, por ejemplo, vemos ahí que tiene una constante de acidez de 1 por 10 a la menos 4, ¿sí? Y fíjese que desde ahí, en general, están la mayoría de los ácidos que como conocemos como ácidos orgánicos, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, ¿sí? Acá en tercer lugar tenemos el ácido acetil salicílico, ¿sí? que es la aspirina. ¿Sí? Acá podemos ver el acetilo. ¿Ves? Tenemos 2 carbonos con el grupo que decíamos ayer del carboxilato. Entonces, esta es la aspirina. Sea una vallaspirina, una Ventren, lo que sea, contienen esta estructura que es la que tiene la función básica de ser analgésica antiinflamatoria. Esta se descubrió, lo descubrió Bayer allá por 1880 y durante más de 80 años no se conocía cuál era su mecanismo de acción, ¿no? Hasta que se determinó que se une con la ciclooxigenasa. Bien. Un ácido muy simple, el ácido fórmico, tenemos un solo carbono, ¿sí? Fórmico, de formix, del latín hormiga, ¿sí? Entonces este es el ácido que tienen las hormigas en su picadura. Fíjese que es un ácido pequeño, un ácido bastante fuerte, para ser un ácido débil, 10 a la menos 4, ¿sí? Esta es la fórmula cíclica del ácido ascórbico, ¿sí? Que tiene un valor de 10 a la menos 5. ¿Sí? Ácido benzoico, ¿sí? El ácido acético, el vinagre, 10 a la menos 5. El ácido cianhídrico, 10 a la menos 10, es un ácido bastante débil, por eso siempre busca conservárselo en medios alcalinos fuertes, para que siempre esté como cianuro, ¿sí? y no como cianhídrico, porque el cianhídrico es volátil, ¿sí? Y por vía aérea es mortal. Bueno, el fenol sería prácticamente la única sustancia que no tiene de los orgánicos el grupo carboxilato. Todo lo demás lo tiene. Este no lo tiene, pero debido a las características de esta estructura que se llama resonante, este hidrógeno tiene una densidad de carga positiva bastante marcada, pero fíjese que aún así es un ácido muy, muy débil, ¿sí? Pero también se lo conocía como ácido fénico. No, a ver, me faltó acá. Ahí era mostrarle la estructura del ácido ascórbico, que es la vitamina C, que tiene algún hidrógeno con una densidad positiva muy marcada, ¿sí? Entonces van a ser esos hidrógenos los que van a tener tendencia a separarse y darme el carácter ácido
de esta sustancia, ¿no? Vemos ahí que son estos dos. Entonces, en cuanto puedan, en el medio cederlo, lo van a ceder y se lo van a sacar de encima. Y de paso que vayamos viendo de que la mayoría de las moléculas son tridimensionales. Estamos acostumbrados a dibujar en el plano, pero darla en el espacio. Bien. Entonces, una pregunta que parece simple, pero que encierra una cuestión importante es, ¿cuál es el pH de una solución 1 por 10⁻⁸ de ácido clorhídrico a 25 grados centígrados? ¿Sí? Decimos, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, se va a disociar completamente, entonces, para colmo es una concentración baja. Cuando se disocie, me va a haber aportado una concentración de 1 por 10⁻⁸ de protones, ¿sí? La concentración será la misma, entonces, si yo a esa cantidad le aplico el funcional del pH, me va a dar que debería tener un pH de 8, ¿sí? Pero el problema es que el pH de 8 es alcalino, ¿sí? Y nunca, nunca, nunca una disolución de un ácido puede darme un pH básico por más diluida que esté, ¿sí? A ver, esto necesito que me digas si lo están entendiendo, ¿sí? Si diluyo un ácido, no importa cuánto lo diluya, nunca, nunca me va a dar una solución alcalina, ¿sí? Eso es imposible conceptualmente que diluir un ácido me dé una solución alcalina y tampoco en la realidad eso nunca se ha conseguido, ¿sí? Entonces, plantea un problema acá que de dónde aparecen la concentración de protones que hacen falta para que el pH no me pase la barrera del 7 para una disolución de un ácido. Entonces, esto es a tener muy en cuenta. Si yo doy una disolución de un ácido, jamás me puede dar un medio que sea alcalino. Profe, Sí, te escucho. una consulta. ¿Ahí por más que se disocie completamente, la reacción es reversible? En realidad a esto no sería reversible y menos a esas concentraciones, ¿sí? Por eso es que estábamos considerando que en el equilibrio no hay nada del reactivo, ¿ves? Acá en el equilibrio no hay nada reactivo. Hubiera sido más propio poner una sola flecha nada más acá. Pero fíjate que estamos diciendo, en el equilibrio, ¿sí? No me quedó nada reactivo, todo pasó a ser producto. Por eso la concentración de protones, ¿sí? Es igual a la concentración analítica del ácido. Por eso aplicamos después esta ecuación, ¿sí? Y esto es un caso extremo porque tengo un ácido fuerte. Imagínate todavía si existiese equilibrio de reversibilidad por un ácido débil, más difícil todavía se haría esto. ¿Sí? Bien. Entonces la cuestión que tenemos que preguntarnos, ¿un pH de una solución de quién depende? ¿Sí? Bueno, depende cuánto ácido tengo, por lo tanto su concentración analítica, depende de la fuerza del ácido, ¿sí? Si es un ácido fuerte, un ácido débil, ¿sí? Principalmente de eso. Y nosotros en este curso, ¿sí? Fíjese que este es uno de los puntos de divergencia que tenemos a veces con los libros. En los libros le dan otro tratamiento que es más para resolver los ejercicios. Acá lo que estamos viendo es otro comportamiento. Lo primero que vamos a hacer es hablar de la concentración analítica. En este caso vamos a diferenciar a la disolución de los ácidos en diluidas y concentradas. Vamos a decir, una solución es concentrada cuando tiene un valor mayor que 10 a la menos 6 y es diluida cuando tiene menor valor que 10 a la menos 6.
Cualquiera que se ponga a pensar va a decir, pero una solución que esté a la 10 a la menos 5 está recontradiluida. Bueno, pero es para el caso de este análisis y ya van a ver por qué este valor de 10 a la menos 6 consideramos que sea concentrada o diluida. Bueno, cuando un ácido se disuelve en agua, los protones son aportados por la disociación del ácido, ¿sí? Por cuánto había de ácido y cuánto se disoció de ese ácido que está implícito en la fortaleza del ácido. Y también, en menor medida, por el agua. Ustedes saben que tiene la autoionización del agua y en un medio neutro me estaría aportando 10 a la menos 7. Bien. Entonces, los protones, como le digo, van a venir del ácido y van a venir del agua. Por lo tanto, ¿sí?, se llega a una expresión, una ecuación general del estado ácido que sería esa que está ahí. ¿Sí? Bien, a este nivel del pulso no es una de las ecuaciones que se le solicite, no es esto el punto importante. En la guía vamos a trabajar con dos derivaciones de esta ecuación. Eso sí. Vamos a tener, esta ecuación tiene dos términos. El primer término que me está indicando o hablando de los protones que me aportó el ácido y el segundo término de los protones que me aportó el agua. ¿Sí? Por eso tiene la relación de una constante de acidez, el otro el aquawater. Vamos a tener dos casos. Un caso que tiene que ver con cuando la constante de acidez es mucho más grande que la concentración de protones, o sea, sería el caso de un ácido fuerte diluido, por ejemplo, como caso extremo. Y tendríamos ahí un tipo de ecuación. Fíjense que en esta ecuación, si estamos hablando de un ácido fuerte diluido, ¿qué tenemos acá? Concentración analítica más la concentración analítica al cuadrado, más 4 por K-water. Cuando la concentración es superior de 10 a la menos 6, porque acá el K-water estamos, acuérdense que era 10 a la menos 14, ¿sí? Estamos de acuerdo que nos acordamos que el K-water era 1 por 10 a la menos 14. Si la concentración es 10 a la menos 6, ¿sí?, 10 a la menos 6 al cuadrado va a ser 10 a la menos 12. 10 a la menos 12 es 100 veces más grande que 10 a la menos 14. ¿Sí? Entonces, cuando la concentración es igual a 10 a la menos 6 o superior, yo puedo despreciar este segundo término. Entonces me queda concentración analítica, la raíz cuadrada de la concentración analítica al cuadrado, que es lo mismo que concentración analítica. Entonces me queda concentración analítica más concentración analítica es 2 concentración analítica sobre 2. Obviamente, esos dos se van a simplificar y me termina quedando que la concentración analítica, la concentración de protones es igual a la concentración analítica del ácido. El mismo planteamiento que habíamos hecho recién, ¿sí? Entonces esta ecuación me confirma que también puedo llegar a la misma observación que habíamos hecho antes para un ácido fuerte, cuando su concentración está arriba de 10 a la menos 6. Cuando está debajo de 10 a la menos 6, bueno, este factor empieza a tener peso, ¿sí? Entonces, por más que la concentración analítica sea 10 a la menos 8, que haría que este término sea 10 a la menos 16, pero al ser 10 a la menos 14, va a hacer que el pH nunca sea mayor de 7. O sea que la concentración de protones nunca va a ser mayor de 10 a la menos 7. Y el segundo caso es cuando la concentración de protones es mucho mayor que la constante de acidez, o sea, para ácidos muy débiles. Entonces tendríamos esta otra expresión simplificada. Las dos vienen del ácido, de la ecuación general del estado ácido. Bien. ¿Qué ecuación usar? Bueno, para eso tienen una tabla en la guía de trabajo práctico que va a estar en relación de la constante de acidez y la concentración analítica.
Entonces, mi problema, dependiendo de qué ácido esté trabajando, o sea, en función de su constante de acidez y qué cantidad de ácido tengo, va a ser en qué región de la tabla caigo, y en esa región voy a utilizar una ecuación u otra, ¿sí? Entonces, por ahí cuando en el programa me dice ecuación general del estado ácido y sus aplicaciones, se está refiriendo a esta parte, que es lo que ustedes van a hacer en la guía de trabajos prácticos, en los prácticos de aula, y lo vamos a ver en los parciales, ¿sí? En los parciales le vamos a dar una tabla como esta y ustedes tendrán que resolver la situación. Y normalmente no se la pedimos para los finales. ¿Qué es lo que tengo de todo esto que acordarme sí o sí para el final? Bueno, que la concentración de protones de una solución de un ácido va a depender siempre de cuánto ácido tenga, de qué tipo de ácido sea, ¿sí? Y si está muy diluido, bueno, de los protones que aporte el agua, ¿sí? Entonces, esta cuestión, que parece muy simple, es lo que yo tengo que acordarme. ¿De qué me va a depender la concentración de protones? Bueno, de cuánto tenga, de quién sea, por si necesito plantear un equilibrio, y si está muy diluida, de los protones que me va a aportar el agua. 3 puntos. Entonces, volvemos a la misma pregunta que teníamos antes. ¿Cuánto vale el pH de una disolución de ácido clorhídrico a una concentración 1 por 10 a la menos 8 molar, ¿sí? A 25 grados centígrados? Entonces, sabiendo que también es un ácido fuerte que se disoció completamente, ¿sí? Que tiene, fíjese, una constante de acidez 10 a la 2, o sea que voy a tener más de 100 moléculas de hidronio por cada una de ácido clorhídrico que yo pueda llegar a encontrar. Me fijo en la tabla, la ecuación que voy a ocupar sería la primera, ¿sí? Entonces, ven, acá tenía 10 a la menos 8, 10 a la menos 8 al cuadrado, me da 10 a la menos 16, entonces ahora sí participa y juega este 10 a la menos 14, que se suma, y al resolverlo me queda un 4,2 por 10 a la menos 7. Cuando saco el logaritmo natural del recíproco de ese número, me termina quedando un pH de 6,37, ¿sí? Es muy próximo a 7, pero siempre va a estar debajo de 7, ¿sí? Siempre va a ser un medio ácido, aunque sea muy débil. Entonces acá vemos que aún la disolución de un ácido débil siempre me va a dar un medio ácido, ¿sí? Que se va haciendo como asintótico con respecto al valor de 7, pero nunca va a tener un valor mayor. Bien, ¿qué pasa con las bases? Porque ahora hemos estado viendo todo en función de la cantidad de protones. Bueno, si lo planteo, a la base sería todo igual, fíjese la constante de ionización básica, también es producto sobre reactivos. A mayor valor de la constante de ionización básica, mayor es la cantidad de oxidrilos y mayor base débil. Si tengo que resolver algo, van a ser los problemas igual que los que tengo pronácido, nada más que en vez de considerar hidronio, voy a considerar oxidrilos, ¿sí? El tratamiento es el mismo y después haría al último eso. Bueno, igualmente como digamos recién, hay también sustancias básicas en la naturaleza que tienen también impacto, y algunas un impacto interesante en los sistemas biológicos. Tenemos, por ejemplo, las aminas más comunes, la etilamina, la metilamina, ¿sí? Ahora, el año pasado que estuvimos de moda con el alcohol en gel, el alcohol en gel se lo obtiene con un polímero que se llama carbopol y se le agrega estas aminas, ¿sí? Trietanolamina o etilamina, y eso es lo que lo hace que gelifique, que se ponga como un gel. Entonces, a lo mismo que vimos recién, si este tiene un valor de 10 a la menos 14, este otro va a tener un valor complementario.
en donde el producto de los dos me va a dar 10 a la 14, ¿sí? Acá tenemos la cafeína, es una base. ¿Por qué? Porque hay algunos nitrógenos que tienen un par de electrones aislados. Entonces se comporta como una base. Y la cafeína tiene estos 3 metilos, estos 3 carbonos de hidrógeno 3. Estos 3 metilos son los responsables de las acciones farmacológicas que van a tener. Una es ser estimulante del sistema nervioso central, que es más o menos lo que uno siempre busca. Otro es cardioestimulante, que es uno de los que causan el principal problema de muerte, a veces en la juventud, porque se toman unos cuantos Red Bull o de las otras bebidas energizantes, que básicamente son soluciones concentradas de cafeína, más una bebida alcohólica, un destilado, vodka, alguno de esos, y terminan produciéndole una sobreexcitación al corazón que los mata. Y el otro metilo tiene acción diurética, ¿sí? Entonces, uno cuando toma mucho café, por lo general tiene que hacer visitas más frecuentes a los sanitarios. Bien. El otro ejemplo que me parece muy interesante que puedan notar acá, fíjese, acá tenemos amoníaco, una base bastante fuerte, 10 a la menos 5, y acá abajo está la urea, 10 a la menos 14, una base muy, muy débil. ¿Por qué esto es importante? Bueno, si fuésemos peces, ¿sí? En donde tenemos todo un océano a la vuelta, podemos eliminar el metabolismo de la proteína directamente como amoníaco, porque total, no me preocupo, tengo mucha cantidad de agua para poder diluirlo y no voy a tener un efecto en el pH, ¿sí? Pero si soy un animal de tierra, donde básicamente mi medio interno lo tengo que cuidar, no puedo generar amoníaco porque si no va a hacer que el pH interno varíe muy rápido. Entonces, una de las adaptaciones importantísimas que tuvieron que hacer los animales terrestres fue ver cómo hacían para eliminar el amoníaco del metabolismo de las proteínas. Entonces lo que se hizo fue poder unir dos amoníacos con un anhídrido carbónico, fíjese acá, un anhídrido carbónico, se elimina un oxígeno, y me queda esta molécula que es una urea, que por la acción de este carbonilo se reduce muchísimo su basicidad. Entonces ahora sí puedo acumular el amoníaco producido en el catabolismo de las proteínas como otra sustancia, como urea, sin modificar el medio interno, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, vemos acá también como desde la química estamos entendiendo toda una adaptación biológica. Bien. Obviamente ya se habrán dado cuenta que hay una relación entre la constante de acidez y la constante de basicidad. Y acá tenemos la misma ecuación dada vuelta, ¿sí? Acá decimos el ácido se descompone en protones y su base conjugada, y acá decimos su base conjugada me regenera el ácido, ¿sí? Y al haber una molécula en el medio, bueno, esta se comporta como ácido ahora, esta es la base, y tenemos eso. Esto sería la que me va a dar origen a la constante de basicidad, y esta la constante de acidez, de la misma sustancia, ¿sí? Lo que pasa es que en una eché el ácido, en la otra eché su base conjugada. Pero el punto es que si yo la sumo a las dos expresiones, resulta que de la suma de las dos expresiones lo que me queda es la autoionización del agua. Por lo tanto, la constante que va a gobernar esa ecuación va a ser el producto de la constante de acidez y basicidad de una misma sustancia, o de una sustancia en equilibrio, van a ser igual al K-Water. Por eso, cuando se vean las tablas de ácido, las tablas de base, fíjense que el conjugado, ¿sí? Uno por otro me va a dar siempre 10 a la menos 14. Bien.
Y conociendo esa ecuación, yo si conozco uno, puedo determinar el otro. Si tengo la constante de acidez, puedo determinar la constante de basicidad. Si conozco la constante de basicidad, puedo determinar la constante de acidez, ¿sí? Porque los dos están relacionadas cuantitativamente. Bien. Otro fenómeno que pasa con los ácidos, hay algunos tipos de moléculas que tienen más de un hidrógeno ácido, ¿sí? Entonces, que dependiendo el medio, va saliendo uno, va saliendo otro, pueden salir varios ácidos, ¿sí? Bueno, casos más comunes, el ácido sulfúrico, ¿sí? Tiene 2 hidrógenos ácidos. El primero que sale, cualquiera de los dos, el primero que sale, se va a comportar como un ácido fuerte, ¿sí? Y el segundo que sale se va a comportar como un ácido débil, ¿no? Entonces, el ácido sulfúrico lo vemos acá con una constante de acidez en la primera disociación muy grande. Y en la segunda, di a la -2. ¿Sí? Es un ácido débil, pero bastante fuerte comparada con muchos de los otros que vemos después, ¿sí? El ácido oxálico, este es producido por el metabolismo de cuando uno ingiere frutas, sobre todo, ¿sí? El ácido oxálico parte también de la vitamina C y de otros ácidos orgánicos, y es cuando se junta con el calcio, precipita formando oxalato de calcio, que son los principales agentes formadores de los cálculos renales, ¿eh? Entonces, a la gente que tiene problemas con el riñón, tiene que balancear la ingesta de jugos y quesos, ¿sí? Si es fanático de los dos, seguramente que va a tener episodios de cálculo frecuente. Bueno, ácidos, el ácido sulfuroso, el ácido carbónico, fíjese que el ácido carbónico, que va a ser bastante importante para el equilibrio medio interno, tiene una primera disociación de a la -7, ¿sí? Y la otra de a la -11. Por eso, por lo general, la mayor parte del anhídrido carbónico en el organismo anda circulando como bicarbonato, ¿sí? Porque el bicarbonato necesita ya un medio muy alcalino para poder desprender el segundo protón. ¿Mm? Bien. Y un caso también genérico es el ácido fosfórico, también por la importancia que tiene. El ácido fosfórico tiene 3 protones, ¿sí? El primero se desprende en un medio ácido, el segundo en un rango de un pH neutro, ¿sí? Y el tercero ya en un rango francamente alcalino, ¿sí? Bueno. Otro tema importante, que le pido que lo tengan en cuenta sobre todo, bueno, lo tomamos en los parciales, pero también muchas veces lo conversamos en los finales, es cuando una estructura se va a comportar como un ácido, cuando una estructura se va a comportar como base. Parte de lo que tengo que empezar a aprender en mi formación química es poder reconocer qué propiedad va a tener una determinada molécula en función de la estructura que presente, ¿sí? Esto muchas veces es particularmente importante, por ejemplo, bueno, para todas las ramas de la química, pero en particular en el ámbito de la farmacia, porque el profesional farmacéutico es aquel que es el responsable de conocer a la molécula y sus propiedades, ¿sí? Buena parte del campo de acción del farmacéutico está en la valoración, calidad, preservación de las estructuras moleculares que básicamente uno tiene que administrar. Y que esos son en definitiva los fármacos, ¿no? Bien. Entonces, empezar a darme cuenta en función de la estructura de la molécula cuáles son sus propiedades es una parte bastante importante, porque en general las moléculas hacen lo que hacen por la distribución que tienen sus átomos. ¿Mm? Entonces esto que vamos a empezar a ver acá con los ácidos, después se extiende a todo tipo de moléculas.
¿Por qué tengo moléculas que van a tener acción antibiótica? ¿Por qué tengo moléculas que van a tener acción analgésica? ¿Por qué voy a tener moléculas que me van a servir como adhesivo? ¿Por qué otras moléculas me van a servir como lubricante? Entonces, hay una relación importante entre su estructura y la función que van presentando. A este universo de esta relación entre estructura y función lo empezamos a ver humildemente acá en por qué hay estructuras que van a ser ácidas y otras no. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a presentar como una cuestión es, si yo tengo muchas veces hidrógenos unidos a innumerables átomos, ¿por qué solamente un grupo de esos hidrógenos van a revestir carácter ácido y otros no? Bien. Entonces, hay tres elementos a considerar. Uno es la polaridad del enlace entre el hidrógeno y a lo que esté unido. ¿Sí? Van a haber algunos enlaces que van a hacer que sobre el hidrógeno haya más o menor diferencial de carga. Obviamente siempre va a ser un diferencial de carga positivo, ¿no? Porque tiene que salir como protón. Contra más esté polarizada esta molécula, mayor tendrá la posibilidad de comportarse como un ácido. Otra, que diría todavía más importante, es la fuerza del enlace. Fíjense que hemos dicho que los enlaces fuertes los ácidos fuertes son los que se disocian completamente. Eso quiere decir que la relación de la naturaleza de ese enlace era medio débil. ¿Sí? Entonces, los enlaces con el hidrógeno débiles me van a dar origen a ácidos fuertes. Entonces, analizando también cuáles son los factores que influyen sobre la fortaleza en el enlace, me voy a dar cuenta qué sustancia puede ser más ácida que otra. ¿Sí? Entonces, a mayor polaridad del enlace, voy a tener mayor tendencia a que se comporte como un ácido. Contra más débil sea el enlace, más fuerte será el ácido que voy a obtener en consecuencia. Y la otra es, una vez que se salió el hidrógeno, la base conjugada que me queda, ¿cuán bien puede distribuir esa carga negativa que le quedó? ¿Sí? Entonces, contra más estable sea la base conjugada, también más ácida será la molécula, porque puede vivir independientemente sin el protón. Entonces, por eso vemos muchas veces aniones relativamente grandes, ¿sí? Cuya carga negativa se distribuye bastante bien y que entonces son ácidos fuertes. Vemos ahí el nitrato, el perclorato, el sulfato, iones grandes donde una carga negativa la pueden distribuir de manera bastante simétrica entre un montón de átomos. Bien, eso sería entonces tres factores que yo tengo que ver que me van a generar un carácter ácido en una molécula. Bien. Entonces, mirando la fuerza del enlace, ¿sí? Me va a permitir entender el comportamiento de los hidrácidos o los halogenuros de ácido. Entonces, miremos la serie que va desde el fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Vemos que la energía del enlace es más fuerte para el fluoruro de hidrógeno y más débil para el yoduro. O sea, va disminuyendo a medida que desciende en la tabla periódica. Pero al tener menor energía de enlace, hace que los ácidos de cloruro, bromuro y yoduro sean ácidos fuertes, mientras que el fluoruro de hidrógeno no, es un ácido débil. Y esto yo lo puedo entender también porque al ir descendiendo en la tabla periódica, el radio atómico va aumentando. Al aumentar el radio atómico, aumenta la longitud de enlace.
al aumentar la longitud de enlace, disminuye la energía de enlace. Es más fácil romperlo. ¿Sí? Bien. Entonces, eso sería lo que me explica, ¿sí?, cómo es el comportamiento de estos halogenuros de ácido, que es en función de la energía del enlace. Acuérdense, son todos diatómicos, son todas especies diatómicas. Aumenta la longitud de enlace, disminuye la energía del enlace, aumenta la fuerza del ácido. Bueno, entonces por eso hace que el ácido yodhídrico sea un ácido muy fuerte, tiene una constante como que va de 10 a la 11, ¿sí? Disminuyendo, pero todavía con valores de constante de acidez muy grande, hasta llegar al fluorhídrico, que nosotros lo vimos recién con un 10 a la menos 4. A ver, esto creo que se los puedo mostrar. Si quiere. Ahí está. Bueno, entonces acá en pantalla estamos viendo el ácido yodhídrico. Fíjense que tiene una constante de acidez 10 a la 11, por eso el pK da negativo. Muy pocas veces vemos un pH, pK que va a ser negativo. Los pH, bueno, prácticamente nunca. Y en las constantes de acidez únicamente para los ácidos muy fuertes, porque como es el menos logaritmo de un valor positivo, ¿sí?, menos por menos más, me termina quedando negativo. Pero fíjense, 10 a la menos 11, el bromhídrico 10 a la menos 9, el clorhídrico 10 a la menos 7, ¿no? Y ya después, bueno, decíamos, el clorhídrico pasaba a un pK de 4, perdón, sería, en ese rango. Bien, entonces, en todos estos, fíjense cómo lo que me va aumentando es la longitud del enlace. Bueno, vamos a dejar todo que se quede. Tendríamos que ponernos a medir la longitud del enlace para que ustedes vean cómo es mayor en el yodhídrico que en los otros. Bien, entonces, ese era uno de los casos donde la estructura me va a dar la característica del ácido. Pero en la mayoría de los ácidos que han visto ustedes, han visto que el hidrógeno está unido a un oxígeno, ¿sí? Y ese oxígeno está unido a otro elemento central. Bien, entonces ahí lo que tenemos que ver es cuáles son los factores en esas moléculas que me van a estar modificando la densidad de carga y la fortaleza del enlace sobre el hidrógeno. Ya el solo hecho de tener un hidrógeno unido a un oxígeno me da origen a un enlace muy polarizado. Entonces, si yo tengo acá a un elemento que puede ser más electronegativo, me va a dar origen a ácidos más fuertes, ¿sí? Entonces, podemos ver, como ejemplo, ácido carbónico, ácido nitroso, ácido nítrico, o ácido fosforoso, fosfórico, sulfúrico. Bien. Muchas veces para el mismo tipo de estructura, aquellos que tengan el elemento más electronegativo, ¿sí?, vamos a tener una molécula más ácida. Miremos el carbónico y el nítrico. Obviamente ya sabemos que el nítrico es un ácido fuerte, pero vemos que tenemos a veces la misma relación interna que el otro. Pero ¿qué pasa? El nítrico es más electronegativo. Entonces, al ser más electronegativo, le chupa los electrones al oxígeno y el oxígeno se lo chupa con más fuerza al hidrógeno. El hidrógeno se queda con una densidad de carga más marcada y el enlace queda debilitado. Entonces, una vez que se sale,
bueno, el anión se va a estabilizar bien, ¿sí? Bien. Contra más electronegativo sea el átomo central, bueno, más vamos a tener esa fuerza. Y el otro es el estado de oxidación del átomo central, ¿sí? Contra más alto sea el estado de oxidación, por ejemplo, acá vemos la diferencia entre el nitroso y el nítrico, la diferencia es que tengo un oxígeno más. Ese oxígeno más, y el tener más estado de oxidación, hace que todavía hay un efecto con más fuerza, de chuparle los electrones al enlace que tiene el oxígeno unido al hidrógeno, lo cual todavía polariza más el enlace y lo debilita, y lo hace que salga. Y además, al aumentar la cantidad de átomos en el anión, en la base conjugada, hace que ésta se pueda estabilizar mejor. Entonces tenemos ese doble efecto. Me chupo con más fuerza los electrones que en definitiva estamos compartiendo con el hidrógeno, lo dejamos más positivo quiere decir también mayor tendencia a salirse, y como tengo más átomos en la base conjugada, esta se va a poder estabilizar mejor por resonancia. Lo mismo me pasa entre el ácido fosforoso y el fosfórico. Al fosfórico lo conozco un montón y al fosforoso por ahí lo sentí nombrar, ¿no? Entonces, porque es un ácido más fuerte y sobre todo que las bases conjugadas se van a ir estabilizando, se pueden estabilizar muy bien. Entonces acá tendríamos los tres tipos de ácido básicamente que conocemos. Los binarios, representados principalmente por los halogenuros de ácido, pero también podríamos meter ahí el sulfuro de hidrógeno. Y los que están unidos a un oxígeno, contra más electronegativo sea el átomo central, o contra mayor sea su estado de oxidación, más ácidas van a ser esas moléculas. Bien. Los oxácidos van a tener diferentes Z, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si comparamos el clórico y el brómico, el clórico va a ser más ácido, ¿por qué? Porque más electronegativo, ¿sí? Como la electronegatividad me aumentaba de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, el cloro es más electronegativo que el bromo, que el yodo, por lo tanto, sus derivados van a ser más ácidos, ¿sí? En comparación. Por eso es más ácido el clórico que el bromo. Entonces siempre, a igualdad de estado de oxidación, los derivados del cloro van a ser más ácidos que los derivados del bromo. Espero que se entienda, y si no, pregunten. Bien. El estado de oxidación, ¿sí? Veamos, por ejemplo, en este caso, la serie de los oxácidos del cloro. Ácido hipocloroso, estado de oxidación más 1. Cloroso más 3. Clórico 5, perclórico 7. El estado de oxidación clásico del cloro, 1, 3, 5 y 7. Bien. Entonces vamos viendo que al aumentar el estado de oxidación, lo que vemos es que tenemos mayor cantidad de oxígenos conectados al átomo central, ¿sí? Esto es lo que decía recién. A la final, todo esto, la electronegatividad del oxígeno sobre el átomo central va a aumentar la polaridad del hidrógeno y va a debilitar el enlace del hidrógeno con el oxígeno y va a favorecer la estabilidad de la base conjugada por resonancia, que tiene que distribuir una carga negativa. Entonces resulta que tenemos el ácido perclórico como un ácido muy, muy fuerte. Bien. Son las 12 para empezar con este tema. Más vale lo voy a dejar para la semana que viene, que vamos a tener que seguir todavía con esto. Y terminar por ahí de mostrar, por ejemplo,
cómo se comportan, repasar algunos de estos conceptos, cómo se comportan los ácidos fuertes. El ácido bromhídrico, cuando está como gas, estaría, bueno, como la molécula se presenta. Pero cuando se disuelve, este se disocia completamente, entonces me genera bromuro como base conjugada y hidronios en su contraparte. Bueno, ya hablamos de que la disminución de la energía por interacciones ion-dipolo y el aumento de la entropía porque las moléculas se parten. El ácido, y acá tenemos el ácido clórico, o no, o era, no, perdón, era el clorhídrico. También se me disociaba con el sulfúrico. Miren, el sulfúrico, si lo tengo en una muestra pequeña, ¿sí? Una concentración relativamente baja, básicamente voy a ver que la disociación como ácido fuerte es la que me deja como resultado un sulfato ácido y el hidronio. Sulfato ácido y el hidronio. Para poder encontrar un ion sulfato, necesito una condición más grande. Vamos a retirar las moléculas de agua para que se puedan ver mejor. Vamos a ver que no voy a encontrar ninguna molécula como ácido sulfúrico. La mayoría van a estar como sulfato ácidos. Y alguna por ahí va a estar como ion sulfato. ¿Sí? Pero solamente en un pequeño porcentaje con respecto al total. ¿Mm? Bien. Bueno, esto es lo mismo que explicamos. Pero lo vamos a ver en función de la densidad de carga. Contra más azul es la polarizabilidad, es la polaridad del hidrógeno en la molécula, mayor va a ser su tendencia a comportarse como un ácido. Así que muchas veces yo puedo analizar el ácido así completo sin disociar y ver cuánto es el valor de la densidad de carga sobre el hidrógeno que se va a comportar como ácido. Entonces, a ver qué me quedará mejor. Bueno, a ver, ozono. Ahí podemos verlo. Para el ácido nítrico, ustedes ven una zona fuertemente azul. Yo pongo un ácido débil, como el ácido etanoico. Ahora ustedes ven que el azul no es tan fuerte, ¿no? S contra S ya está más débil, ¿sí? Y si pongo etanol, es mucho más débil, ¿sí? Aunque tengo el hidrógeno, a unido a un oxígeno, ¿sí? Va a tener una densidad de carga positiva, pero es suficiente para hacer un puente de hidrógeno, no para desprenderse. Lo mismo si uno va analizando otras sustancias. Por ejemplo, el ácido fosfórico que tenía 3 hidrógenos ácidos, en un principio los 3 son indistinguibles, con respecto al metanol. Apenas un azulcito, ¿sí? El ácido fórmico es más que el metanol, sulfúrico, ¿no? Son los 2 hidrógenos que se ven bien fuertes y definidos, y el fenol, acuérdense que habíamos dicho que tenía una constante de acidez de 10 a la menos 10, así que apenas se nota, pero me va a dar un puente hidrógeno fuerte. Bien. Y acá me va a permitir también no, se no se ve bien. Dejémoslo ahí. Mire, teníamos el hipocloroso, ¿sí? El cloroso, ahora recién está el número de oxidación de 1, 3, tengo 2 oxígenos. El clórico, 5 y 7. Si podemos comparar, esta
esta densidad electrónica, porque se lo chupó a los electrones de este enlace la participación de todos los otros, es más azul que en este, que en este, que en este. Lo vamos a poner todo al mismo lado. A ver, ¿lo pueden ver? ¿Se han dado cuenta? Pongámoslo ahora como sólido, que así lo tenemos todo en la misma posición. Ese es el más fuerte, y fíjense cómo el azul se va debilitando. ¿Mm? Bien. Los valores de la constante de acidez, íbamos de dial a 10, un ácido muy fuerte, el perclórico, 1, dial a -2, dial a -8. Bien, y lo mismo sería para otra serie que pudiésemos analizar. Bueno, nos vamos a quedar con el tema de hidrólisis para la próxima clase y los escucho si hay alguna pregunta o algo que no se haya entendido. Y si no, hasta la semana que viene.